اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamu alayhi ajma'in. Nosotros, continuando con el tema de las enfermedades del alma, hay un problema general que encontramos en el ser humano con respecto a esta visión del alma, la espiritualidad y el crecimiento espiritual, y es que, por un lado, nosotros dijimos que en la fitra o en la naturaleza primigenia humana, en ese estatus innato del ser humano, uno está constantemente consciente de que busca la perfección, de que desea el bien y la bondad, de que desea la belleza y que busca lo absoluto y tiene una constante atracción por ese camino, digamos, de perfección. Y en eso no hay duda. Pero por otro lado vemos que en la práctica, digamos, la gran mayoría de las personas estamos ocupados, digamos, en cuestiones que no tienen nada que ver con esos grados de espiritualidad y de perfección y ese camino que nos lleva a nuestra perfección o a nuestro, digamos, destino final deseado, que es el encuentro con Dios. O sea, por un lado, la naturaleza humana nos invita constantemente, nos llama constantemente hacia la purificación, la perfección y el crecimiento espiritual. Por otro lado, nuestra vida en la práctica manifiesta, digamos, todo lo contrario, que uno busca la vida terrenal, los placeres terrenales, los placeres mundanos, busca muchas veces sus propios intereses en detrimento de los intereses de los demás o de la sociedad, es egoísta, nos encontramos constantemente ocupados en cuestiones que tienen que ver con nuestra propia persona y nos preocupamos muy poco por el prójimo, en fin. Hay como una especie de contradicción entre la realidad humana y el llamado de la naturaleza, lo que constantemente nuestra naturaleza nos pide, nos requiere, nos sugiere para poder desarrollarnos, y nuestra actividad normal, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Entonces queremos ver cuál es la causa de este problema, de esta contradicción, de esta paradoja que existe en el ser humano. Nosotros ya desde un punto de vista práctico, para no entrar a filosofar y empezar a hablar de cuestiones más profundas, vemos dos puntos fundamentales que los sabios de la ética plantean. El primer punto es el tema de la ignorancia y el desconocimiento. O sea, muchos de nosotros en realidad ignoramos que estamos enfermos. De la misma manera que muchos tienen enfermedades del cuerpo e ignoran que están enfermos. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando empiezan los dolores, cuando empieza la vejez, el debilitamiento, cuando empiezan, digamos, las complicaciones, los malestares. El tema del alma es aún peor, porque el alma no tiene, digamos, síntomas tan claros, tan manifiestos, tan evidentes como para poder detectar la enfermedad tan fácilmente. Entonces, el primer punto es el tema de la ignorancia. Uno no sabe que está enfermo espiritualmente, no sabe de sus enfermedades psicológicas, no conoce los recovecos del alma, porque al fin y al cabo hay algunas enfermedades que sí son muy claras. Por ejemplo, una persona que tiene un mal carácter, que está gritando todo el día, que se pone nervioso, que habla en voz alta, que no respeta a las personas, que anda constantemente criticando, que anda constantemente mirando mal a la gente, que frunce el ceño. Es una enfermedad que se ve, digamos, y es evidente, y cualquier persona a 100 kilómetros puede decir, mira, esa persona está enferma. Y muchas veces el mismo hombre dice, no, la verdad me equivoqué. No tengo que ponerme nervioso tan rápidamente, no tengo que estar tan susceptible, tan sensible a ciertas cuestiones, no tengo que hervir tan rápido, como diríamos nosotros popularmente. Pero hay enfermedades que no son así. Por ejemplo, el tema de la ostentación, el tema de, por ejemplo, adorar a Dios para que otros me vean, el tema de cumplir con cierta obligación para que otros digan, uy, que esta persona qué bien que lo hace. Cuando uno lee el Corán, por ejemplo, uno quiere leer el Corán para Dios, y después cuando la gente empieza a ver de que, uy, qué linda voz que tiene, y qué lindo que lee el Corán, y qué maravillosa su técnica, y qué linda melodía, ya empieza a sentir como que, bueno, ya ahora el Corán se transforma en un arte, por ejemplo, para ostentar. Esas son cosas muy sutiles, entonces se complica mucho al momento de querer ver de qué forma curar esas enfermedades, porque hay ignorancia. El otro punto es el subestimar la ignorancia. Hay veces que no es cuestión de ignorancia.
la enfermedad, perdón, subestimar la enfermedad. Hay veces que no es cuestión de ignorancia. Hay veces que nosotros conocemos de que estamos enfermos, pero subestimamos la enfermedad. Por ejemplo, uno sabe, por ejemplo, que puede ser envidioso, que puede tener celos, por ejemplo, de los demás. Uno sabe, por ejemplo, que piensa mal del prójimo constantemente. Uno sabe, por ejemplo, que tiene un mal trato con la gente. Lo sabe, pero no le da importancia. O sea, no tiene conciencia de lo peligroso de la enfermedad, el desafío que tiene por delante para curar la enfermedad. O no tiene conciencia, por ejemplo, de cómo va a desarrollarse esa enfermedad. No, dice, no, bueno, al carácter todos tenemos algún defecto y bueno, como no somos inmaculados, tenemos que tener cada uno de nosotros una enfermedad y mi enfermedad es esa, ya está. No se preocupa. ¿Por qué? Porque la subestima. Cree que, digamos, de alguna manera no hay peligro en ello. Y ese quizá sea el punto fundamental que hay que hacer hincapié. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar justamente de cómo solucionar este problema, de qué forma uno puede de alguna manera encontrar una cura para estas enfermedades. Y el tema de subestimar muchas veces nos ocurre que cuando vemos la enfermedad en otro, obviamente nos parece grande, ¿no? Cuando vemos el mal carácter de otro, decimos, este hombre, qué mal carácter que tiene. Quizá nosotros somos peor que él 100 veces más, pero como en nosotros lo subestimamos, no lo vemos muchas veces. Hacemos la vista gorda, digamos. No tomamos en cuenta, digamos, aquellos defectos que realmente están en nuestra alma. Entonces, sobre la solución a este problema, sobre la cura de este problema, vamos a hablar en la próxima clase. Acá lo que quería que quede claro es que hay dos causas fundamentales por no preocuparnos por la perfección humana, por el desarrollo y el crecimiento espiritual y por la cura de las enfermedades. Una es la ignorancia, no sabemos. No tenemos conocimiento. Por eso es importante este tipo de encuentros. Por eso es importante el concientizar a la gente y concientizarnos nosotros. Por eso es importante la lectura. Por eso es importante el encuentro con los sabios. Por eso es importante constantemente estar digamos que se acreciente nuestro conocimiento, incrementando nuestro conocimiento. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque nos da conciencia, nos da conocimiento, nos da de alguna manera experiencia, nos hace ser expertos en nuestro mismo ser. Por eso el tema del conocimiento de uno mismo, el autoconocimiento de los griegos hasta el Imam Ali, hasta el profeta, que todos hicieron hincapié en ma'rifatun nafs, conocerse a sí mismo, ese micromundo que tenemos la obligación de conocer para poder ver si está sano, si está enfermo, si tiene defectos, si no tiene defectos, si necesita de cura o no necesita de cura. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.